otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Me da mucho gusto visitar en sus oficinas a la senadora federal Rocío Abreu, a quien le agradezco mucho su generosidad. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Vicente, al contrario, el gusto es mío y estar con toda tu audiencia. Han sido días difíciles, déjeme iniciar con eso. Pero no está sola. A veces en el quehacer político se olvida el lado familiar, el lado humano, y ese es el más importante, senadora. Así es, muchas gracias, Vicente, te agradezco. Sí ha sido difícil despedirme de mi mamá, pero bueno, estamos para servir y eso es lo que nos enseñaron a hacer y aquí estamos. Y a pesar de las pérdidas, a pesar de las partidas, el trabajo no para, la situación política requiere de todos, senadora. ¿Cómo va eso? Bueno, pues como debe ser, con mucha responsabilidad, sobre todo de cara a la ciudadanía, con temas muy, muy candentes, álgidos, con la necesidad de enfrentarnos a muchos poderes. Tú lo sabes, el presidente Andrés Manuel está rompiendo techos de cristal, estamos dando la cara por la ciudadanía, bajo todos los pronósticos negativos que se avisoraban y que iba a caerse el país y que se iba a caer la moneda y que iban a salir los inversores de México. Al contrario, México está más fuerte, México ha resistido a fenómenos de economía global, como ha sido el tema de Ucrania, Rusia, el que se ha disparado el precio del gas, que hemos tenido situaciones precisamente sobre el petróleo muy bien manejadas por la secretaria de Energía, con la OPEP. Tuvimos la visita del secretario general de la OPEP señalando que México va por el camino correcto, que a pesar del tema que queremos energías limpias y que México le está apostando, que desgraciadamente la generación hacia el paso avanzado que vamos de población no nos va a permitir poder abastecer, que vamos a brincar de 3,000 millones a 20,000 millones de ciudadanos, y eso no nos permite poder llevar un paso acelerado hacia las energías limpias como lo quisiéramos. Entonces las energías fósiles van a seguir siendo, digamos, las reinas de las energías. Vemos desgraciadamente lo que está pasando en Europa, que están echando para atrás porque precisamente le apostaron solo al gas, el gas proveniente además de Rusia. Con el tema del conflicto vino una inflación mundial y eso hay que señalar. México es de los países que menos inflación mundial tiene. O sea, estamos hablando que Turquía llegó al 80% de la inflación, Italia, solo el tema básico de la pasta subió el 50%. Y no solo eso, hay países donde no hay abasto. Alemania, siendo una potencia internacional, está desmantelando plantas y negocios para traerlas a México, a Latinoamérica, porque precisamente se vuelve incosteable el poder producir como ellos estaban produciendo con precisamente gas. Y de hecho el tiempo le ha dado la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en política energética. La refinería de Deer Park, la refinería Dos Bocas que pronto se echará a andar, incluso las decisiones que toman algunos países de bajarle a la producción de petróleo y que significaría una oportunidad en momentos de crisis en otros lados del mundo para nuestro país, senadora. Sí, estuvimos con el secretario de Relaciones Exteriores, hicimos la visita precisamente a un proyecto que tenemos que presumir en México, que es el parque eólico, uno de los más grandes en Sonora. Precisamente eso la invitación del canciller de llevar a todos los embajadores, fue un éxito la visita, y sobre todo ver que cada día más países voltean a ver a México, primero que nada por la política que estamos realizando, segundo por la inversión que está realizando el presidente, por la seguridad que se está, y sobre todo estamos abasteciendo de nuevos circuitos y porcentajes de energías eléctricas a lugares que precisamente tienen ubicaciones estratégicas, como es Sonora por la frontera y la cercanía, para poder producir
de acuerdo con el TEMEC, que también tenemos que producir un porcentaje de piezas en México, de diferentes ramas. Entonces, todo esto apunta hacia un escenario sumamente favorable para México, que no se hubiese podido lograr si no tuviéramos la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un tema fundamental que ha sido el tema de invertir en los procesos de refinación de la mezcla mexicana, precisamente que es crudo o pesado, que no cualquier refinería lo puede hacer, eso hay que ser muy claros, no cualquiera puede mandar, y que México produce materia prima, porque hay que ponerlo en blanco y negro. Nosotros producimos materia prima, pero la mandamos a India y a China, por ejemplo, donde no producen una sola gota de crudo, y ellos nos lo regresan en refinados, en gasolina, en diésel, en turbocina, nada más que yo pago, por ejemplo, por el barril, pagamos un ejemplo, 40, 50, y me lo regresan en 150. Entonces yo estoy pagando 3 veces lo que yo mandé en uno. Entonces, esto significa que nosotros lo que estamos haciendo y apostándole es meter dinero a las 6 modernizaciones de las refinerías. Son refinerías que estaban produciendo a baja potencia, ahorita eso nos va a permitir llegar a unas 70, 80, otras ya están trabajando al 100%, pero fue la modernización de 6 refinerías existentes, más Deer Park, que teníamos el 50% y se compró el otro 50%, más la refinería Dos Bocas, Olmeca, que todos nos encanta decirle Dos Bocas, y hay que presumir que también fue un acierto construirla ahí. Toda la maquinaria, todos los trenes de producción llegaron por mar. Eso nos significa que tenemos 2 puertos estratégicos, que toda la producción de la sonda de Campeche, yo soy de Ciudad del Carmen, Campeche, precisamente va hacia el puerto industrial de Dos Bocas. Tenemos un API, y también lo que nos significa es que no tengamos problemas como tenemos en Cadereyta, en Tula, Hidalgo, donde las refinerías se pusieron dentro de la ciudad y tienen un tema de contaminación enorme. Aquí estamos cerca del mar, a la orilla del mar, nos permite que podamos manejar todo por mar y además no tener afectaciones a la ciudadanía. Entonces ha sido un gran éxito todo esto, eso nos va a permitir, te digo, arriba del 90% de producción de México a la salida de nuestro presidente. Y solo para darte una idea, Vicente, de lo que estamos gastando, porque se habla mucho del tema de cuánto cuesta la gasolina y que no ha bajado, hay que ser realistas. Nosotros producimos petróleo. Nuestras refinerías eran muy pocas y además, te digo, nada más teníamos 6, estaban todas destartaladas, es la realidad. Estaban trabajando muy poquito, producían muy poquito y hoy en día se están poniendo al tiro, se están poniendo al 100. Y no solo eso, lo que está haciendo el presidente es que solo en este año, bueno, el año pasado, hablamos del 2022, se invirtieron en subsidios para que la gente no pagara la gasolina como cuesta a nivel internacional, 21,500 millones de dólares. Bolas. Eso es lo que gastó nuestro presidente para ayudar a la ciudadanía. Y todavía hay algunos que dicen que el presidente no es solidario. Es que pareciera que quisieran muchos hablar de cómo les va en la feria. Claro. Y hay muchos damnificados de la Cuarta Transformación, entre esos, muchos de esos que se dicen analistas, expertos, que no son honestos intelectualmente. Y senadora, también hay que decirlo, para usted, desde que la conozco, ha sido un tema muy personal, el desarrollo del sureste mexicano. Pues ustedes de allá, a mí me emociona ver lo que está pasando en Sonora como sonorense, sí, claro. Pero hay que también decir que si se desarrolla el sureste, si se desarrolla Sonora, todos salimos ganando, ¿no? Es más, yo creo que hay muy pocos que hayan criticado o tenido una mala actitud porque Tesla decide abrir la planta en Nuevo León. Obviamente, pues hay retos, hay complejidades, pero si le va bien a Nuevo León, le va bien a Campeche, si le va bien a Campeche, le va bien a Sonora, si le va bien a Sonora, le va bien a la Ciudad de México, en fin. Esto es un tema personal para usted, el desarrollo a través de los temas de petróleo, energía. También se viene el Tren Maya que impactará positivamente Campeche. ¿Voy bien o me regreso con lo que estoy diciendo? De maravilla. Lo más importante es señalar, y la población tal vez ha escuchado hablar de Cantarell.
Cantarell fue el segundo yacimiento más grande mundial y lo tiene México. La gallina de los huevos de oro de la que hablaba Peña Nieto, ¿no? Efectivamente, y no solo desde ahí, sino nos iríamos desde Vicente Fox, nos iríamos desde Calderón y todo lo que sigue, que fue saqueada, que fue mal administrada, que al final de cuentas los subejercicios en todo el tema de las bolsas que se dieron, se repartieron, se perdieron. No vemos nada, te digo, Carmen, es un lugar que ha sido bondadoso porque es bien importante. Tenemos ahí algunas gentes que son sumamente ignorantes y nos da mucha vergüenza que estén en el Senado, que no entiendan cómo es el pacto federal, lo que son recaudaciones federales, lo que son recaudaciones locales, y que el tema de petróleo precisamente son recaudaciones federales, que aunque las produce Campeche, el impacto es directo a Ciudad del Carmen, nosotros aportamos a la Bolsa Nacional y se reparte en todo el país. Entonces nos ofende cuando alguien señala por ignorancia que la gente del sureste no trabaja. O sea, ¿A quién se refiere? No, pues a la gente más ignorante. No, pero ¿a quién? Nombre ya. A tu paisana Lili Telles, que de verdad debería de ponerse a leer un poquito y entender que las condiciones de México, tú no puedes culpar a un campesino porque las condiciones fueron diferentes en el sur-sureste, porque vamos a platicar del tema de gas ahorita. Claro. Y no puedes criticar a un indígena chiapaneco que se levanta a las 3, 4 de la mañana para bajar de su pueblo para ir a vender sus artesanías. Es igual de loable y es igual de noble que un médico, que un obrero, que cualquier persona. Entonces la única situación es haber nacido en un lugar donde las condiciones económicas son diferentes. Pero no es porque la gente, ¿cómo te atreves a decir que la gente es floja? Lo que hay un desconocimiento total de qué es México y quiénes son los mexicanos. No le dé muy duro a Lili Telles porque puede que Kenia López Rabadán vaya a soltar alguna lagrimita. Ya sabes que Kenia sale enseguida a defenderla, ya no saben ni qué decir, pero bueno. O no hable muy fuerte porque luego va a salir Emilio a decir ¡cagajo! Bueno, oiga, por cierto, ya que usted me abrió la puerta, oiga, esto a veces es un circo. No, bueno, es que se llevan rudo y luego lloran, ese es el problema. Tu paisana luego llora. Luego uno le dice sus cosas y llora. A mí en mi tierra somos muy entrones. Y lo único que nos han enseñado es que en la vida el que se lleva se aguanta y no se deja uno. Pero te platicaba lo más importante, es que tristemente nosotros dimos el macroyacimiento más importante a México. Volvemos a lo mismo, solo un ignorante no entendería que esa riqueza se repartió en su momento en los 31 estados y el DF, que todavía era DF, y que nosotros hemos aportado a la riqueza de Monterrey, que hemos aportado a la riqueza de Sonora, que hemos aportado a la riqueza de todo el país. Entonces estamos dentro de ese pacto solidario que mueve a México. El tema más triste en esta cuestión es que a pesar de nosotros haber dado el gas y haber dado Cantarell, no se crearon gasoductos que llegaran hasta Campeche, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que son las partes, si te das cuenta, y también hablaríamos de la parte de Oaxaca y de las partes pobres del país. Había un proyecto para para llegar a Yucatán, ¿no? Sí, siempre se quedaron en buenas intenciones en las administraciones pasadas. Tuvo que llegar el licenciado Andrés Manuel, que es un agente del sur-sureste, por eso nos interesaba que llegara, y al final de cuentas estamos ahorita, ya tenemos el proyecto que llega a Dos Bocas, porque además se necesita y no tenemos la suficiencia de gas a Dos Bocas, pero ya se está viendo ahorita el gasoducto marino, porque lo tratamos de hacer por tierra, pero no se pudo por la capacidad de Pemex, pero estamos haciendo el gasoducto marino que va a salir por Campeche, que se va a poder llevar gas en la ampliación de Mayacán a Yucatán y que lo vamos a poder llevar en ruedas a Quintana Roo. ¿Qué significa, Vicente, para nosotros el tema del gas? El tema del gas es la energía fósil más barata que existe hoy en día. Y yo estoy peleando porque aunque somos de la misma familia, hay cosas que en la familia también se luchan. Y un tema que yo estoy peleando es que no podemos seguir quemando el gas. Los mecheros, ¿tú has visto los mecheros que se ven de las plataformas y se ve hasta el reflejo en la noche o cuando sobrevuelas la sonda de Campeche? Eso es dinero que estamos quemando, Vicente. ¿Y qué significa? Significa, yo desde que era chica, le preguntaba a los ingenieros que por qué quemaban el gas. Y me daban una explicación que nunca entendí.
Me decían, es que Rocío, es más barato, el gas cuesta centavos y el barril del petróleo cuesta dólares enteros. Sí, pero yo decía, pero si nosotros podemos que no ganemos en el tema de producción de gas, pero si yo le doy a México y a los empresarios y a las tienditas y a Comisión Federal de Electricidad un suministro tan barato, ¿qué va a pasar? Se desploma el precio de la luz eléctrica en el país. Y eso va a significar que vamos a poder competir en costos con economías tan fuertes como China, que su producción es tan grande que abarata el precio del producto. Si nosotros le damos la oportunidad al pueblo mexicano de tener energía barata, que ahorita ya subió por el tema de la guerra precisamente, nosotros podríamos poner a México en un precio competitivo con cualquier otra producción a nivel mundial. Y entonces nos podríamos, digamos, invertir en el tema del gas, que ganaría Pemex en ello, dejaríamos de importar, que es parte de lo que está haciendo el presidente hoy con las refinerías, y lo tenemos que hacer con el gas, porque la mayoría de gas lo importamos precisamente de Texas. Claro. Y lo más importante es que si tú das ese gas barato a las empresas, entonces nosotros vamos a tener muchísima producción, que significa empleos bien pagados, que significa derrama económica, y Hacienda va a poder recaudar más. Entonces, no solo la entrada de recursos por medio de petróleos mexicanos, sino la recaudación y la competencia que podríamos tener a nivel mundial. Entonces, estoy peleando este proyecto con petróleos mexicanos. Yo sé que es un tema que significa muchos pesos, pero por eso estamos haciendo estos proyectos que acertadamente el presidente está haciendo, que en vez de gastar 21,500 millones de dólares en subsidios, él dijo, vamos a arreglar primero todas las refinerías y vamos a ahorrarnos esos 21,500 millones de dólares. Y con ese dinero vamos a poder meter más producciones de electricidad que requiere el país, mejorar, porque además hay contratos ahorita de todo el cableado para suministro de electricidad, pero lo más importante es también vamos a poder invertir, que es un proyecto que sigo luchando, para que podamos ese gas dárselo a la nación. Yo sé que hay temas que traes específicos en el Senado, senadora. ¿Cuáles son? Me mencionabas cuando llegué a tu oficina que traes temas de la CRE, ajá, traes temas que son importantes, que muchas veces no acaparan las 8 columnas, pero que son importantes para mover temas. Sí, lo más importante, Vicente, es hablarle a la gente con claridad, con transparencia, que si algo está haciendo el presidente es invertir en infraestructura. Se ha hablado mucho y al contrario, lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel es meterle dinero en la derrama de infraestructura, generar las condiciones precisamente para ampliar las líneas de transmisión que están reservadas al Estado en México, poner en orden el tema de Comisión Federal, que es el más delicado de todos. Y te lo voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Nosotros en la ley como se tenía, es como si tuvieras 2 restaurantes. Uno, tú eres Comisión Federal de Electricidad y yo soy el privado. ¿Ok? Tú y yo tenemos que tener locales, pagamos predial, tenemos que tener meseros, tenemos que tener la comida lista, tenemos todo. Pero al final de cuentas, por el reglamento como estaban las leyes, yo te decía, primero tiene que atender y vender el privado. Ah, ok, yo vendo, y tú sigues esperándome. Entonces yo sigo vendiendo. Se me ocurrió que voy a remodelar mi restaurante. Cierro la puerta y entonces te digo, Vicente, ahora tú tienes que servir. Bueno, pero a mí ni me avisaste, a mí no me dijiste, no tengo suficiente plato. No, pues salimos a comprar al restaurante de enfrente. Eso es lo que pasa con la política de México. El privado vende, pero tenemos todos temas leoninos, temas que dañan. Primero, si el privado no surte, no hay penalización. Yo quisiera preguntarle a cualquier ciudadano, si usted no paga a tiempo, ¿le condonan la multa, le condonan los recargos? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Si el privado no surte, entonces Comisión Federal tiene que salir y nosotros le llamamos mercados spots, que son los mercados que están a la oferta y demanda. Lógico, el kilowatt es muchísimo más caro ahí. Tú lo tienes que pagar, pero yo no tengo sanción, yo no tengo obligación. Por eso andan tan alebrestados, ¿no? Los grandes. Imagínate que en negociación tenemos un contrato, yo no tengo penalización, puedo incumplir, no tenemos penalización. Si hablamos de ciclo combinado, me pagas el 100% aunque yo no lo produzca.
Y cuando termina nuestro contrato a 20 años, me quedo con la infraestructura, es del privado. Me hizo recordar aquellos contratos leoninos por los gasoductos que incluso después de todo lo que pagáramos iban a seguir siendo de los privados y después que pagábamos sin que funcionaran. O sea, sí recuerdo a inicios del sexenio, ¿no? Igual, una bronca durísima y no solo eso. Como no estaban interconectados, digamos, al ramal nacional, entonces decían, esto es mío y yo pongo las condiciones. Entonces, si tú y yo competíamos, tú me decías, no puedo transportar tu gas. O sí la puedo transportar, pero tu cuota es el doble del de enfrente. Entonces había un tema, una competencia desleal que hacía precisamente que subieran los precios de quien no te interesara y tú que tenías el monopolio quebrabas a todos los demás o jugabas con los precios según tus intereses. Hubo un tema ahí durísimo con Senagas, efectivamente, y se logró con la determinación del presidente meter a capítulos que aquí es un negocio para todos, pero no se logró renegociar, recuerdo, ¿no? Sí, se logró renegociar, fue un tema ahí muy fuerte, de tirones muy fuertes. Elvira Damián todavía estaba ahí, me tocó a mí trabajar y checar con ella muchos temas, y se puso en orden. Y hoy en día tenemos gasoductos que trabajan para todas las empresas, sin decir, tú sí, pero tú no, y competencia desleal, y a ti te subo el precio, pero a ti no te dejo transportar, porque al final de cuentas, este es un país de oportunidades para todos. Usted habla de miles de millones, no de pesos, de dólares. Y me pongo a pensar, pues con justa razón están tan enojados en Estados Unidos, las empresas españolas, con razón, resulta que es tirano del 2022 López Obrador, que es un autócrata, que es un dictador. Que nos pegan, que somos los malos de la historia, que estamos equivocados. No ha pasado nada, al contrario. Sigue viniendo la inversión a México. Te digo, le están apostando ¿Tesla? a México, pues es Tesla, y además no solo Tesla, está Mercedes-Benz. Te puedo platicar y te voy a pasar una lista de todas las empresas que han venido a México, que no se han dado a conocer y que siguen viniendo a México y apostándole a México. Hoy en día te decía algo que es bien importante, sumamente importante para los mercados internacionales, es el tema de la OPEP, del director de la OPEP, cuando viene y dice México está haciendo las cosas correctas. Lo que tenemos que hacer es avanzar en tecnologías fósiles que contaminen menos. Ahí tenemos que entrar precisamente también con el tema de Pemex, con el tema del DUBA, que es el diésel bajo azufre, que es importantísimo también para todos los vehículos pesados prototipo. Y bueno, tenemos que caminar en las dos tecnologías, tenemos que caminar en lo que hoy es una realidad, que es la energía fósil, y tenemos que trabajar en las energías limpias, que nosotros le llamamos que no son constantes, porque al final de cuentas la energía eólica, la energía de corriente, la energía solar, la energía de mareas, hay un montón de energías limpias. Precisamente lo que se le llama es que tienes que tener un respaldo, y era el tema que yo te platicaba de los restaurantes. Yo vendo, pero tú tienes todos los gastos y tú te quedas esperando por si yo no puedo servir. Entonces, todo esto que tú tienes y que no se llama respaldo y lo pagamos los mexicanos. Y es un tema sumamente importante. A mí me tocó intervenir cuando vino la secretaria de Energía de Estados Unidos, y algo que le decía yo, que esto no es un tema con dedicatoria en contra del sector privado, porque no lo estamos. Quiere decir, lo que está haciendo el presidente es cuidar el equilibrio y la paz social de México. ¿Acabamos? Y otra cosa, perdón que la interrumpa, senadora, pareciera que el malo de la película es el que busca desenredar lo que enredaron, poner en orden el cochinero que dejaron, y es evidente cuando uno lo pone en cifras, en números, en papel. Sí, claro, además volvemos a lo mismo, las leyes son perfectibles, efectivamente. Se trata de hacer algo, si no resulta error y prueba. Nosotros lo que tenemos que hacer es corregir lo que no funciona dentro de todo este esquema, ¿no? Yo te podría hablar que en temas petroleros han funcionado, tan así es que tenemos proyectos que hoy en día sigue y no ha modificado el presidente en este tema. Lo que hizo fue parar las rondas y decir, bueno, vamos a ver de lo que ya se licitó, en qué etapa vamos, cuánto hay producción, si estamos recobrando la renta petrolera, cuáles han sido los contratos, porque además eso significa concesionar bloques, y mientras tú lo tengas concesionado, nadie más lo puede tocar. Entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de hacer renta petrolera, cuáles han sido los contratos
porque además eso significa concesionar bloques. Y mientras tú lo tengas concesionado, nadie más lo puede tocar. Entonces también estamos hablando de inversión de tiempo, de ser socios con el sector privado, y que el presidente le está apostando, nada más que dice vamos a tener orden. Y donde más riesgo hay es precisamente en el tema Comisión Federal de Electricidad. Y también te lo voy a explicar muy sencillo. Nosotros tuvimos un apagón de todo el sistema de energía en Estados Unidos. Y hay que ser muy claros que Texas es el estado, ya sabes, es como Mérida para nosotros, así ya sabes, nadie como Texas. Texas es tan rico en materia energética que Estados Unidos tiene un acuerdo nacional de compensaciones, si no hay agua te intercambio, si no hay gas te intercambio, y Texas son tan parados de sí mismos que dijeron nosotros no entramos al el pacto federal, nosotros somos autónomos y somos muy fregones y no necesitamos de nadie. Hace 2 años tú recordarás, enero, que hubo una helada durísima, que tuvieron que apagar hasta el reactor nuclear en Texas. Se quedaron literalmente en tinieblas. Te digo porque además yo andaba allá, no había calefacción, no había gasolina, las bombas, las propias, los cúmulos de gasolina, ibas a las gasolineras y no había forma de servirlo, o sea, estaba congelada. Y lo que pasó fue que, mira, y las ironías de la vida, ¿no? Todos los sectores privados en extracción de gas y de crudo en Texas son privados. Entonces, diríamos, si el presidente regula aquí, pues en Texas ni siquiera podría entrar el gobernador, porque es un tema entre privados. Pues el gobernador dijo, a ver, aquí me importa poco, y a mí me pueden decir que estoy violentando las normativas, pero primero la ciudadanía. Y dijo, y no sale 1 litro de gas si primero no resolvemos el problema de Texas. Bueno, de Dallas, de Texas, del estado. Y no importó. Y todo el mundo se cuadró y lo primero que dijo, no se exporta a México gas. Entonces nosotros venía un apagón nacional. Eso es lo que la gente no sabe. Y en ese momento se nos dispara el precio de $3 a $300. O sea, imagínate pagar de 3 a 300. Entonces, lógico, el recibo de luz, lo que producías con 3, ahora lo vas a producir con 300, multiplícalo por el recibo de cada ciudadano. Claro. Entonces el presidente dijo, a ver, calma, vamos a entrar en el plan. Rocío decreta el plan de emergencia, el presidente entra como mediador entre ellos y le dice a Pemex, tú le vas a vender el suministro a dólar y le vas a suministrar a Comisión Federal de Electricidad. Y esa empresa que han maltratado y que han denostado senadores, diputados penosamente, esa empresa echó a andar todo lo que tiene, el 100%, y si te acuerdas, no hubo un apagón nacional. Dijeron, de pronto tenemos intermitentes, pero si nosotros no hubiéramos tenido la Comisión Federal de Electricidad, y hubiéramos dependido, como hoy en día depende Europa, de privados, en ese momento, o como Texas, el recibo se te dispara que lo acabas pagando a 20 años, porque así está hoy en día en Texas. O simplemente dicen los privados, pues bueno, es mi negocio y lo entiendo, yo no voy a perder, entonces va el recibo a tanto. Yo quisiera saber, con esa situación, empresas iban a quebrar, ciudadanos iban a quedarse sin luz, escuelas, hospitales, cuando tenemos la pandemia encima. Entonces, gracias a que tenemos Comisión Federal de Electricidad, el Estado entra. Y el presidente dice, bueno, los privados entiendo, es un negocio y tú no puedes perder. Pero yo soy el Estado, yo soy el papá de todo este país. Y a mí no me importa si voy a perder, con tal que la gente tenga electricidad, pueda comer, no le quite yo ese peso para que al final de cuentas lo invierta en la luz. Y yo los reto a cualquiera, como lo he hecho aquí cada vez que me toca hablar de este tema, reto a cualquier ciudadano que cheque su recibo de luz de esas fechas y se va a dar cuenta que pagó lo mismo, porque eso lo absorbió el Estado. El padre, eso lo absorbe porque primero hay que llevar comida a la mesa a los ciudadanos. Pasando una pandemia, que gente se quedó sin empleo, vivimos una crisis mundial y todo, lo primero que hay que cuidar es la casa. No podemos estar pensando en el bolsillo. Y eso es lo que hace una empresa del Estado, cuidar al ciudadano. La veía también hace unos días, en el equipo de producción me mandaron, ya viste a Rocío Abreu, con un mensaje en redes muy sentido.
de ir hasta las últimas consecuencias en el caso de la tragedia de Ciudad Juárez. Pero también ustedes tomaron una decisión muy importante de no darle carnita, perdón por lo que voy a decir, a los cerdos, que se ponga el saco a quien le quede, para que comparecieran para el golpeteo de la oposición, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, al director Garduño. Esto obviamente, cuando digo carnita para los cerdos, es porque solamente los cerdos se revuelcan en el cochinero, como lo han hecho muchos en la oposición, que por mucho tiempo, históricamente, han mostrado su xenofobia, su racismo, no han tomado la bandera de los migrantes y ahora básicamente gritan, a mí me parece grosero, fue el Estado. O en el caso de la Cámara de Diputados, que se pongan a contar hasta el 39, como yo creo que es una burla para la lucha por justicia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué la lleva a hacer este video y cómo ve esta situación de necropolítica y de querer enfocarse en las renuncias y no en la justicia y ni siquiera en los sobrevivientes? Sí, bueno, primero que nada, de verdad que es un tema, y como lo decimos con todo respeto, nosotros al toro por los cuernos, es un tema que sin duda alguna pedimos, ahora sí que el esclarecimiento, pedimos acciones contundentes con nuestros hermanos migrantes. Es una situación que, te voy a ser honesto, nosotros no venimos a tapar a nadie aquí, nosotros venimos a pedir justicia por cada una de las familias que están hoy en día de luto, de una tragedia como la que hemos vivido. Y algo que tú señalas que es triste, porque nosotros fuimos haciendo las negociaciones, decir, bueno, no venimos a cubrir a nadie, venimos a pedir que se hagan las investigaciones, pedimos que se esclarezcan los hechos, pedimos la transparencia de la empresa que estaba realizando la custodia en ese momento. Vimos enseguida salir al presidente, a la secretaria de Seguridad, ahora sí que todos los días teniendo reuniones de cara al pueblo, solidarizándonos, diciendo sí, hay responsabilidad y se van a tomar las acciones debidas, porque así debe de ser. Pero no es increíble que tú les dices, vamos a tomar este acuerdo. No, vamos a seguir el debate para que siga la zozobra, para que siga el amarillismo, para que sigan lucrando con la tragedia de los migrantes, que de por sí es un tema que nos indigna a todos, porque nuestros paisanos también lo viven, que hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las condiciones de la gente que viene precisamente huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad, buscando una oportunidad. Y sí tenemos mucho que hacer en ese sentido, pero no en razón al mercadeo político, ante la tragedia de las familias, ante el tema de no tomar acciones, sino, no, entonces tomamos acciones y hay que seguir, porque esto es un tema de mercadotecnia, de lucrar con la vida de la gente que vivimos esta tragedia, que la hemos visto en todos los medios, ¿no? Nosotros hemos pedido precisamente que se tomen las acciones, pero como va en la cadena, tenemos que ver en el Instituto de Migración, yo sí fui de las que señalé que sí tiene que haber responsabilidad, que tenemos que entrar en el tema, pero al final de cuentas es una cuestión que va desde el escalafón, quienes son responsables, y va subiendo. ¿Cómo vas a pedir la destitución de 2 secretarios que ni siquiera te has abocado a cómo estuvo el asunto, qué pasó con las familias, el tema de los deudos que llegaron, la atención de los mismos, revisar las condiciones? O sea, no podemos perder de vista que la gente perdió a un hijo, a un hermano, a una madre, y que no puedes volverlo esto en una mercancía
para lucrar políticamente en un tiempo que ellos precisan electoral. O sea, se les ha olvidado la tragedia del ABC, se les ha olvidado cómo se han lutado tantas familias y al final de cuentas no pasó nada, no hicieron nada, protegieron al presidente, protegieron a los funcionarios, todavía seguimos oyendo a las familias sobre estos temas y en vez de tomar las acciones pertinentes, atender a la gente, digamos a los heridos, a las familias, pues no, lo único que interesaba era lucrar con este tema, ¿no? Yo no vi, salvo que usted me diga otra cosa, ni a Marco Cortés, ni a sus colegas, hombres y mujeres honorables de la oposición, ir a tender una mano, ir a visitar a los afectados. No, nada, no se hizo nada por parte de la oposición, solo venir a hacer escarnio aquí de las víctimas, ¿no? Y cuando ustedes también toman una decisión para no llamar a comparecer a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López Hernández, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, el mensaje, por fin, es de unidad, sí, claro. Porque hemos estado en esta dinámica de es Claudia, es Marcelo, es Adán Augusto, es Noroña, es Ricardo, que en ocasiones no se dan cuenta muchos que se ponen de pechito. La oposición está moralmente derrotada y lo más está esperando que se descuiden al interior del movimiento para darle duro al golpeteo. Esta decisión del Senado es muy interesante porque más allá de afiliaciones, más allá de simpatías, se cerró filas, ¿no? Sí, claro, sin duda alguna. Ahorita lo que nos interesa es precisamente tomar las acciones pertinentes, deslindar, obvio, responsabilidad, pero real, no en un tema político, tomar las acciones en qué tenemos que corregir, del tema de los migrantes, de las instalaciones, de las condiciones, y poder capacitar, poder adecuar, o sea, tomar las acciones pertinentes, no solo venir aquí a rasgarnos las vestiduras, porque yo vi discursos que dije, realmente traigan a un médico, estamos entrando, este hombre le va a dar un paro cardíaco. ¿A quién hay? Álvarez y Casa. A dos que tres que subieron ahí. Gustavo Madero. Ya sabes, se aporreaban y después bajaban, después del discurso se reían y bien, o sea, eso al final de cuentas, tú por lo menos tienes respeto hacia las familias que perdieron un familiar en las condiciones que sucedió esta tragedia. Entonces, eso no es un teatro, no es venir a actuar. Para eso tenemos otras televisoras y han errado el camino. Aquí venimos al final de cuentas a tomar acuerdos, a tomar decisiones, a vivir una situación lamentable, triste, que nos deja a todos pensando en qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder una tragedia así, pero al final de cuentas no estamos excusando, estamos tomando las acciones pertinentes como lo está haciendo todo el gabinete. El ejemplo en el legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara, es lo que tiene devaluado a un sector de la política mexicana, es la representación de qué tan, usted es muy propia, yo soy muy mal hablado, qué tan jodida está esta oposición que a veces no sabe uno si reír o llorar. Mira, de verdad que lo que veo es una ignorancia galopante de algunos actores que no saben a veces ni dónde están los estados. Ya me pasó con una senadora. En serio. Se confundió Calakmul, que estaba en Yucatán, y está en Campeche. Entonces ahí tuvimos un debate muy fuerte ahí en el tema de las mías, de los manifiestos de impacto ambiental, y tuve que corregirla, que para empezar lo que estaba diciendo era una mentira, que los manifiestos de impacto ambiental tienen mecánicas de suelo completamente diferentes, y que tuve que corregirla, señalando que Calakmul está en Campeche, no en Yucatán. Y bueno, te digo, lamentable, me da hasta pena decir que es tu paisana, pero en lugar de hablar de litio, de Sonora, de lo que significa una tonelada de litio, ¿para qué sirve? ¿Cuánto estamos perdiendo? Que hoy en día la ley minera, que yo tengo una iniciativa muy interesante que luego te voy a compartir, que es increíble que la ley minera nos paga centavos comparado con la riqueza que producen de México, y se la llevan de México, y lo que hacen, estos son concesiones que se dan en economía,
que tú concesionas hectáreas y hectáreas y hectáreas y pagas una miseria. Bueno, eso ya paró en este gobierno, ¿no? Sí, ya estamos en el tema de litio y estamos en los temas, pero todavía tenemos que regular todo el tema de extracción de cobre, de zinc, de oro, de plata, de todos los metales que hay, porque lo que se hacía es se concesionaban las hectáreas, tú pagas de verdad que 200 y fracción, y ¿cómo se llama? Y lo más caro de todo el procedimiento son los planos. Y como lógico, esto significa una inversión porque tienes que meter maquinarias, estudios de tierra, tienes que estudiar profundidad, todo lo que es, ¿cómo se llama? Se le toma como si fuera un ultrasonido de la tierra. Y bueno, todos esos son gastos que se hacen y que al final de cuentas tú le dices a Hacienda, yo gasté tantos millones, pero extraje solo... ¿Y quién te contabiliza? Nadie contabiliza. Y da lo mismo que saques oro a que saques yeso, ¿eh? Sí, porque no hay un tema de mediciones ni de diferentes tabuladores en relación a lo que sacas. Entonces imagínate, nosotros vendemos tierra. Sacas oro y vendes tierra. O sea, te pagan como tierra. Entonces ese es el problema que tenemos en México. Y al final de cuentas, como nadie me lo contabiliza, yo te digo, gasté 500, pero solo recuperé 5. Gobierno, Hacienda, me tienes que devolver 450 millones. Eso es lo que está pasando en Sonora. Eso es lo que está pasando en Zacatecas. Eso es lo que está pasando en los estados mineros. Y yo no tengo estados mineros. Y estudio el tema. Y me pongo a hablar porque al final de cuentas me merece un respeto cada ciudadano. Me mereces un respeto tuyo y cualquiera que está aquí porque yo pago impuestos. Claro. Entonces, ¿por qué la gente tenemos que seguir siendo la misma base? Y los grandes, como este sector, que yo también habrá sus excepciones, ¿por qué no va a pagar impuestos? ¿Y por qué van a defender y insultar al presidente? Porque por fin le está dando valor a lo que México tiene. Y ahora decir que se van a ir las inversiones, no se van a ir. Simplemente antes nos dejaban centavos y ahora vamos a tener una utilidad real. Eso es lo que estamos haciendo con la minería. Y es lo que tenemos que seguir haciendo en este país. Veo también a muchos muy lastimados porque se eligió a la nueva consejera presidenta del INE por tómbola, pero lo que platicamos en Sin Censura es que por fin se cortó de tajo el elegir a consejeros por cuotas, por intereses. Bueno, a muchos no nos quedará claro ¿por qué la tómbola, no? Dirían algunos ahí en redes de la oposición, ¿dónde vino a parar nuestra democracia? Bueno, pues la traían muy maltrecha, haciendo arreglitos, muy manoseada, ¿no? Ahora resulta que aquellos que decían que el INE no se toca, andan hasta promoviendo noticias falsas contra Guadalupe Tadei Zavala. Es increíble, ¿no? O sea, hablas de democracia, hablas de transparencia, hablas de no ser sesgado, y se hace un método que no quedó duda, porque fue insaculado, fue al azar. Volvemos a lo mismo, la selección de las diferentes quintetas fueron de primera. La que quedó, las mejores calificadas. Y si tienes a los mejores alumnos, los mejores calificados, pues al final de cuentas estás hablando que hay un tema que no sea sesgado, que no sea de preferencia, y precisamente le están dando la razón, porque el que nada debe, nada teme. Tenemos a los mejores, y así lo decidieron, por los mejores currículos, por las mejores presentaciones, a nuestros mejores representantes. Y entonces hacemos una tómbola, hacemos un tema en circulación, y al final de cuentas salió quien tenía que salir, más transparente, más claro, no pudo ser. Entonces ahora hasta de eso se quejan, de que somos transparentes. ¿Cómo ve usted la selección? No, al final de cuentas muy bien, y yo creo que te digo, primero que nada, mis respetos a cada una de los participantes, mis respetos, porque son gente con la capacidad, con gente que nos representa. Por primera vez no hay un tema de que el PAN se lleva tanto, sí, yo acuerdo contigo, pero me dejas y me dejas un consejero, pero yo te doy tal estado, porque así es, y lo sabemos todos. No, por primera vez, los mejores son los que van a pasar. Y de ahí, para que no exista un tema de que este era mío y este yo lo quiero más que al otro, ¿no? Todos son igual y él va a salir insaculado. Entonces, hacia el azar,
¿Ahora qué tienen que abogar? Ahora también, porque mi familia trabaja o porque mi hermano, la gente trabaja en este país, las instituciones no se hicieron, hoy que salió el INE, ¿no? Es gente que trae currículums, trae carrera, vienen de formación, o sea, de verdad que haces una falta de respeto a los funcionarios. Fíjese que entre fotografías que no son de la hoy consejera presidenta, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre cédulas que dicen que no existen, no, al paso que vamos le van a criticar que rindió juramento con la izquierda. Ah, no, y además que era China cuando es la Asia, ¿no? Y que era güera y ahora es morena, o sea, no, escuchas cada cosa que de verdad no sabes si te da risa o ponerte a llorar. ¿Y qué papel están jugando los medios de comunicación en esta guerra, en esta estrategia? Hasta el Papa Francisco hace unos días concedió una entrevista y dijo la ultraderecha viene con fuerza. Y vienen con palabras más, palabras menos, como cómplices los grandes consorcios de comunicación. ¿Qué piensas de eso? Bueno, tú sabes que al final de cuentas el tema de comunicación es un tema de negocios, Vicente, ¿no? Y pues también hay... Sí, pero hay negocios honestos, hay negocios honestos. No, yo lo sé, hermano, yo sé, mira, bueno. Ni un peso recibe sin censura del Senado de la República, De ninguno, claro. Pero me refiero, hay muchos intereses, no puedo hablar de todos, porque efectivamente yo conozco gente que si se muere en la raya, y mira que han sido perseguidos y no les ha ido... Yo no había venido porque luego me agarran me empiezan a tirar besitos ahí. Bueno, ya sé. Ahí te digo que te quieren mucho, pero luego son llorones. Se llevan, pero no se aguantan. Y te digo, ¿qué te puedo decir yo? Que mira cómo me han maltratado. Cuando ellos nos dicen perras, entonces nada. ¿Cómo? Sí, nos dijo perras. A nosotros nos dijo perras. Nos ha dicho perras, nos ha dicho llenas, nos ha llamado narcotraficantes. Pero ahí nadie se ofende. Y cuando uno le contesta y le revira, entonces ahí sí uno es, qué cosa tan terrible, yo tengo la culpa hasta de lo que hay. Traen la vena dictatorial, autócrata. No, pobrecita, es la Inmaculada, ¿no? Entonces uno tiene la culpa de todos sus pecados. Bueno, yo no tengo la culpa que las cuestiones son públicas. O sea, cada quien al final de cuentas, yo siempre he dicho que el que se lleva se aguanta. Y si tú vas a provocar, tú vas a insultar, pues lo mínimo del grado de violencia va generando. Entonces, no me puedo, si yo te doy una cachetada, que tú al final de cuentas también me devuelvas la misma. Y hablamos en el tema, en el debate, porque en el tema del debate es, tú no le puedes decir, ¿es usted una ignorante? Sí, pero estará de acuerdo, senadora, que cuando se dice no somos iguales... Hay que tener caso, yo lo sé. Sí, porque por ejemplo a Lili Téllez le han movido que si... cuestiones muy personales. Sí. Y ahí no hay creo yo que no hay que meterse. Hermano, pues ni modos, o sea, el que se lleva se aguanta. Lili se lleva muy pesado y luego no se aguanta. ¿Qué le ha dolido más a usted? Bueno, para mí, mira, primero que nada es la ignorancia. No, pero de lo que, cuando se meten con usted, ¿qué es lo que más le ha dolido? Mira, al final de cuentas no es que me duela, sino me duele la ofensa y me duele la denostación y de verdad me duele la ignorancia. Que sí, no pero ¿qué tema le ha, así como... Te digo, hijos de María Morales? Bueno, primero me ha dolido mucho, me ha molestado mucho, te digo, este tema que hemos vivido con los migrantes, me ha dolido mucho el tema de tu estado, ver que en vez de defender los recursos, de decir México por fin no nos van a explotar y se van a llevar los recursos naturales y van a quedar para México, y no, están defendiendo al sector además extranjero, que son los que más contaminan, que están vetados en muchos países y que aquí vienen a hacer el cochinero, ¿no? Rocío, no tiene que jugarle a la política conmigo. A ver, ¿qué tema le ha lastimado que le saquen? Yo sé que esto, pues obviamente hasta me encabrona todo lo que está diciendo, no, pero cuando dice, se meten en cuestiones personales, admítalo aquí en Sin Censura. Estamos en Sin Censura. Mira, ya moví hasta la cámara. Ya moví hasta la cámara de la emoción. Mira, el tema que salió de mi persona
Ya ve, bueno, ya ve que le cuesta, Así de claro, así. El tema que pasó en mi persona es un tema que además quedó aclarado, te lo platico, Vicente, en los estados. Como yo he sido regidora, he sido diputada local, he tenido la oportunidad de ser diputada federal, he sido delegada federal y ahorita senadora, y precisamente en lo relativo a... Hay alerta sísmica. Vámonos, continuamos. A ver, vamos a... Oye, sí, todos nos quedamos. Vamos. Véngase, senadora. Véngase. Alerta sísmica en estos momentos. ¿Un piso más? ¿Están sacando a las personas? Pues vaya susto siempre cuando suena la alerta, ¿no? Es un tema de preocupación y saber que todo el mundo está bien, porque bueno, se ha pasado cosas muy fuertes, ¿no? Vean nada más todas las personas aquí al frente de el Senado de la República, han salido de las oficinas, los edificios, y bueno, todo mientras nosotros grabábamos esta entrevista con la senadora Rocío Abreu al interior del Senado de la República. Afortunadamente parece que no ha pasado a mayores. Sí. Bueno, pues así suena la alerta sísmica mientras grabábamos esta entrevista. Senador Vasconcelos, siempre el sustito. ¿Cómo? Siempre el sustito cuando suena la alerta. Siempre, no, ya de por sí. Hemos tenido un largo día y siempre hay algo extra, ¿verdad? Me da gusto saludarlo, aunque sea bajo estas circunstancias. Claro, yo soy muy seguidor de sus programas. Allí en YouTube los veo. Le agradezco, senador. Mucho interés, con mucho interés. No sé si lo escuchó, pero siempre solidaridad
ante el circo, tantas cosas. ante los insultos. Sí, no, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, afortunadamente parece que esto no ha pasado a mayores. Bueno, ¿hay algún comunicado último? A ver. Ahorita lo revisamos. Hola, no te saludo. ¿Cómo estás? ¿Andas por México? Sí, llegué ayer, regresé ayer. Bueno, pues ahí están los senadores en el punto de encuentro frente a la puerta 6 del Senado de la República. Todo, insisto, mientras grabábamos una entrevista con la senadora Rocío Abreu en el Senado de la República. ¿Serían aproximadamente qué horas sonó? ¿Qué serían? Como alrededor de las 8, pasadas las 8 de la noche, cuando suena la alerta sísmica. Y seguimos en el punto de encuentro, con el nerviosismo, pues hasta cierto punto normal que provoca una situación como esta. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.